De todos los métodos adivinatorios, el tarot es tal vez el más difundido. En apariencia se trata de un sistema simple donde cada carta representa un arcano con su correspondiente simbología. Sin embargo, es necesario profundizar en diferentes tradiciones que nos amplían lo que cada imagen muestra y así nos permite adentrarnos en niveles más psicológicos, más metafísicos de lo que hoy esta gran herramienta para el autoconocimiento nos ofrece. Además de encerrar una historia, cada arcano nos muestra simbolismos cuyos orígenes se encuentran en los arquetipos del inconsciente colectivo descubiertos por Carl Gustav Jung. Hoy vamos a descubrir juntos más sobre otro arquetipo zodiacal a través del lenguaje del tarot. Te damos la bienvenida a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Siguiendo el legado que dejó Carl Gustav Jung de investigación y práctica en muchas disciplinas como la psicología, la mitología, la física cuántica, la psicología de la historia y los sistemas oraculares como el tarot, la astrología, el I Ching, y también podríamos seguir enumerando otros temas que este gran psicólogo suizo, aunque fue un maestro al modo occidental, estudió y dejó para que sigamos profundizando. No es raro, siguiendo esta tradición, entonces, relacionar muchos temas de la cultura humana y llegar así a una raíz en común y encontrar una base más profunda a la experiencia que vivimos los seres humanos en la vida. Parte de todo esto es lo que hay detrás del estudio y del uso del tarot como una herramienta terapéutica para el autoconocimiento. Sabemos que hay muchas versiones de cómo estas imágenes de los arcanos, especialmente de los 22 arcanos mayores, llegan a nuestros días. Hay quienes dicen que vienen de la India, otros dicen de China, algunos de Medio Oriente, y que fueron introduciéndose en la Europa medieval en la época de las cruzadas, cuando los cruzados volvían de Medio Oriente, trayendo también conocimientos del antiguo Egipto, que habían quedado en la biblioteca de Alejandría. De un modo u otro, estas imágenes se fueron manteniendo a lo largo de la historia y no solamente en un sentido literal o como obras de arte, como se la podía tomar en algún momento, ya que quienes las dibujaban eran artistas del medioevo, sobre todo, sino que se empezaba a dilucidar allí un conocimiento oculto que antiguas tradiciones como los pitagóricos, los gnósticos y luego los alquimistas en la Europa medieval fueron manteniendo, fueron protegiendo un conocimiento para que la humanidad o quienes se dejaran tocar por estas imágenes comenzaran a despertar a otra forma de vida, a una naturaleza más profunda en el ser humano. Y aunque se dice que no hay una certeza sobre el origen exacto de estas imágenes, eso no disminuye para nada el valor que tienen, porque en la práctica, cuando las vamos estudiando, usando, haciendo preguntas al tarot, comprendiendo sus simbolismos y encontrando que funcionan en el día a día, que encontramos a los arcanos escondidos y actuando como actores y actrices de nuestra vida, vemos que estos símbolos se corresponden plenamente a la vida humana, y más sobre todo si vamos estudiando antiguas tradiciones mitológicas o cosmogonías, ideas acerca del origen de la naturaleza del ser humano. Todo eso nos va llevando a descubrir que estas imágenes hunden sus raíces en las profundidades del inconsciente colectivo, que gracias a Jung conocemos más acerca de este nivel profundo de la mente humana, un nivel donde podemos decir que el tiempo no existe. Vamos a una dimensión de lo atemporal, de lo universal. Los arcanos del tarot nos transportan allí. Por eso, así como antiguamente las figuras del tarot eran utilizadas por los iniciados en las escuelas de los misterios mayores como un instrumento para poder elevar su conciencia, y en ese entonces no eran cartas como las conocemos hoy, esto lo contamos más en nuestras clases de tarot, donde estudiamos más en profundidad su historia, pero usaban los procesos que representan estas imágenes para elevar su conciencia, para adquirir más conocimientos, adquirir el poder de los símbolos de lo que están representando estos arcanos. También hoy nosotros podemos emplear el tarot en nuestra búsqueda espiritual. Estas imágenes se pueden volver como objetos de meditación, de reflexión sobre lo que necesitamos aprender en la vida, ya que para Carl Gustav Jung, como muchas otras tradiciones mencionaban acerca del ser humano, las personas vivimos nuestra vida en función de un aprendizaje que venimos a realizar,
que tarde o temprano nos vamos enterando en esta o en otra vida de qué es lo que venimos a aprender, y el tarot nos muestra el mapa de ese recorrido que estamos haciendo. Cuanto más conocemos el mapa del lugar hacia el que queremos llegar, más chances tenemos de llegar de una forma más fácil, más rápida y con más éxito. Así que por eso los invitamos hoy a conocer un poco más de este mapa de la vida, donde estamos relacionando en esta serie la relación que hay entre las energías de los 12 signos, los 12 arquetipos zodiacales y algunos arcanos que se relacionan con los signos que nos pueden ayudar sobre todo a descubrir aspectos más desconocidos, más profundos. Hoy es el turno de Géminis. Vamos a poner cuál es el arcano en esta relación esotérica que podemos hacer de los 12 signos y un arcano del tarot. El arcano de Géminis es el Sol. Y algunos dirán, bueno, no es tan rara esta asociación porque aparecen los dos gemelos en la escena, es el símbolo típico de Géminis. Pero cuando investigamos más lo que representa esta carta, vamos a ver que nos va a mostrar otro lado de este arquetipo zodiacal, un lado, incluso podríamos decir, romántico, afectivo, que puede ser a veces bastante desconocido en el estereotipo que tenemos de este signo. Géminis en sí, como arquetipo zodiacal, representa un aspecto de la vida humana, que es la dualidad complementaria. De hecho, su símbolo es el número 2 romano. En el cuerpo humano, por ejemplo, como algo venimos mencionando en los videos anteriores de esta serie, todos los signos representan alguna parte de nuestro cuerpo, toda la energía de las 12 configuraciones o las 12 fuerzas zodiacales que rodean nuestra Tierra se encuentran también relacionadas con la vida del ser humano, como si fuésemos un microcosmos en miniatura, y de ahí que las distintas partes de nuestro cuerpo físico, así como de nuestra mente, se relacionan con arquetipos zodiacales y, por supuesto, con el tarot también. Incluso se puede usar el tarot, por ejemplo, en cuestiones médicas. Hay toda una ciencia que ya va más ligada a la astromedicina, ¿no? Y otros temas que se necesita estudiar. Pero, por ejemplo, Géminis, hablando de la dualidad complementaria, representa todos los órganos y partes dobles de nuestro cuerpo, sobre todo en la parte superior, los dos brazos, las dos manos, los dos pulmones. Es el signo de la complementación de los dos lados de una misma moneda, ¿no? En el tarot la dualidad aparece muy representada, es uno de los movimientos claves que vamos estudiando en cómo se van sucediendo una carta con otra. Hay todo un movimiento de avance y de espera, de acción y reacción, de afirmación y de retroceso en los diferentes arcanos, que eso se relaciona con los números, se relaciona con que aparezcan figuras masculinas o femeninas, con que aparezcan niños o ancianos. Hay cartas que nos muestran estados de ánimos de alegría, otras cartas de tristeza, arcanos del éxito, de los logros, otros del fracaso, del volver a empezar. Todo el espectro de experiencias que vivimos los seres humanos en la vida aparecen representados, sobre todo en los 22 arcanos mayores y después más desplegados en los arcanos menores. Pero si hablamos del tema de la dualidad, que es el tema de Géminis, podemos quedarnos con dos cartas especialmente. Una es la del Sol, que estamos mostrando aquí, y también podemos agregar la carta de los amantes o los enamorados, que es el arcano número 6. Se conectan bastante estas dos cartas entre sí porque casualmente se dice, ¿no?, al hablar de la búsqueda del amor, la búsqueda del afecto en la vida, se dice que estamos de algún modo buscando nuestra alma gemela. Y acá aparece el simbolismo de Géminis muy arquetípico, muy propio del signo. Géminis es un signo que tiene que ver con la unión con el semejante. Y vamos a ver de qué tipo de unión nos habla este signo y esta carta, sobre todo la del Sol, que vamos a ver que refleja un poco más completo o pone más énfasis en el arquetipo de la unión propio de este arquetipo zodiacal. Géminis como proceso de la vida siempre nos muestra que vamos aprendiendo a través de la polaridad, ¿no?, a través de los procesos duales, y nos va llevando, cuando podemos alcanzar a expresar un lado muy objetivo, muy realizado de la energía de Géminis, aprendemos en la práctica que los opuestos no son para nada irreconciliables, sino que al contrario
son complementarios, son una unidad. Para Géminis esto es algo muy importante de ir logrando. Para todos, en general, vamos aprendiendo, por ejemplo, que existe el frío porque conocemos el calor, que existe el día porque lo diferenciamos de la noche, y poder pasar más allá de esa dualidad es parte de lo que este arcano nos muestra y que tiene que ver con la energía de Géminis, donde no se trata de ver a lo diferente como enemigo, como opuesto, como contrincante, sino ver también en qué me complementa, incluso en una relación hasta de enemigos, no verlo como algo disociado, no verlo como una lucha donde uno se tiene que eliminar al otro, sino verlo como dos caras de la misma moneda. En el arcano, puntualmente en el arcano del Sol que estamos viendo, aparecen los gemelos, que es el arquetipo de los hermanos unidos. Géminis tiene que ver mucho también con la hermandad. Hay muchos gemelos épicos en la mitología, ¿no? Están, por ejemplo, Castor y Pólux en la mitología griega, donde uno era mortal y el otro inmortal, y a pesar de estas diferencias se complementaban y compartían los caminos y las aventuras. Hay otra cara de este arquetipo, ¿no? Como en el sentido sombrío, que sería cuando la carta sale invertida, por ejemplo, que nos llevaría a pensar más en el relato de Caín y Abel, también los hermanos, pero allí lo que triunfó finalmente fue la incomprensión, el enfrentamiento, la desunión, y que los llevaron a la desintegración, ¿no? Al aniquilarse el uno al otro. Pero para hacer honor al arquetipo de la unión que representa Géminis en su faz positiva, que es lo que nos interesa en este video, hay algunos otros mazos de tarot, al investigar más sobre este arquetipo, muy interesantes, que van a combinar estas dos cartas que de algún modo, ¿no? Estos dos temas propios de la naturaleza de Géminis, que son estos arcanos que muestran esa dualidad, ¿no? Como esos dos lados. Y combinan. Fíjense, trajimos aquí algunos mazos, sobre todo de algunos tarots italianos, muchos artistas del Renacimiento en Italia, sobre todo en las diferentes ciudades-estado de Italia, dibujaron muchos mazos de tarot. Tenemos, por ejemplo, este tarot que muestra, en vez de a los dos gemelos, a una pareja como danzando, ¿no? Tenemos este otro tarot que es el tarot florentino también, que nos muestra directamente como una pareja de amantes abrazados bajo el sol. Siempre está presente el sol en el arcano como un tema fundamental, pero nos muestra en ese otro lado ya de otro tipo de unión, de una unión mucho más profunda, y que pone el tema del afecto como algo muy clave, ¿no? No solamente algo que a veces se nos puede pasar por alto, bueno, como que parecen dos niños jugando y parece algo más elemental, más infantil, y no, está hablando de un amor muy desarrollado, muy evolucionado, un sentimiento muy puro. Algo de esto capta y transmite muy bien Oswald Wirth en su tarot también, que es muy interesante de estudiarlo. Wirth fue un gran esoterista y estudioso del tarot y representó en este arcano, en el 19, a dos jovencitos pero del sexo opuesto, dando a entender, ¿no? Como abriendo todas las posibilidades. Para algunos pueden ser amantes, pueden ser una pareja, para otros pueden ser hermanos o jóvenes que están jugando, pero se percibe claramente al ver la relación entre ellos que están muy unidos por un sentimiento de cariño, de amistad, de plena entrega y confianza entre sí. Nos habla de un sentimiento muy evolucionado al que el ser humano puede aspirar y que Géminis tiene en su lado más interno, más profundo, esa aspiración. En otro nivel más psicológico, incluso podríamos decir que esta pareja representa como lo racional unido a lo afectivo, los dos lados de la mente humana, los dos lados de las actividades psicológicas que vivimos los seres humanos. Tenemos pensamientos y también tenemos emociones y sentimientos, y es importante que vayan de la mano, ¿no? Como estos dos jóvenes que se toman el uno al otro y parece que van juntos hacia la misma meta, hacia la búsqueda de la armonía perfecta, de un grado de armonía donde podemos pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Y es interesante acá, si comparamos a estos amantes o a esta pareja del arcano número 19 con la del arcano número 6, que naturalmente indica una etapa previa al encontrarse unos cuantos números más atrás en el tarot,
Es diferente porque en el arcano 6 aparece el amor más representado como fuerza instintiva, como una atracción física sexual. Hay que desarrollar toda esta carta, la desarrollamos más en nuestras clases porque a veces se la asocia con un triángulo amoroso también, ¿no? Pero también es clave que aparece el dios Eros, de allí viene la palabra erótico también, y muchas veces esta carta representa la elección entre dos caminos, uno del instinto, otro de lo espiritual. No es que son para nada lados irreconciliables de nuestra vida, sino todo lo contrario, van de la mano, pero sí que a veces en la vida, en ciertos momentos, necesitamos poner más énfasis en alguno de esos dos. Necesitamos tomar alguna decisión por algún desequilibrio del que podemos venir y necesitamos elegir entre una cosa y otra, ¿no? Esta carta, la número 6, nos muestra ese momento, el momento de la elección. Pero en el Sol ya hay integración, ya todo está en armonía, no hace falta elegir. Por eso decíamos cuál viene primero en el orden de los arcanos del tarot. En el arcano 19, la elección ya se hizo tiempo atrás, unas 13 cartas antes, y esto se simboliza en la unión de estos dos niños o de este hombre y esta mujer en estas diferentes versiones de esta carta que te mostrábamos recién. El Sol, que es el tema central de este arcano, es el arquetipo que representa la luz que disipa las tinieblas del espíritu, representa el conocimiento libre de toda ilusión, de todo prejuicio, de toda confusión, pero la fuerza de esta luminaria, como llamamos al Sol, al igual que la fuerza del fuego, porque sí se puede relacionar también el arcano 19 con la energía de Leo, que está regido por el Sol, o la energía del aire, que es el elemento del signo de Géminis. Tanto el fuego como el aire pueden quemar, secar. Un exceso de esta energía puede causar aridez. Y ahí es donde puede aparecer el lado negativo o este lado más desapegado de Géminis, donde se va por los aires, se desconecta de lo afectivo, del corazón, queda atrapado en su propio vuelo, queda atrapado en sus especulaciones, en sus pensamientos, y no alcanza a bajar a la experiencia más genuina, a la del sentimiento que sale del corazón puro, que el Sol tiene que ver justamente con, así como el Sol es el astro central de nuestro sistema solar, representa el corazón, que es el órgano central de nuestro organismo y tiene que ver con el chakra de los sentimientos. Aparecen los defectos de, por ejemplo, el signo de Géminis, cuando esta energía está muy exacerbada, que puede ser todo lo contrario a lo que muestra aquí el arcano, más bien la distancia psicológica, la distancia afectiva, y eso se puede mezclar con frialdad, con desinterés en las otras personas o con un interés. Esto es más profundo, ¿no? Se puede mostrar como un interés, pero muy superficial, muy cambiante, ¿no? Que le falta una conexión afectiva más profunda y ahí entra en juego el egoísmo, que es todo lo contrario, todo lo que apunta a superar el arcano del Sol en su lado más profundo. La dualidad complementaria de Géminis también aparece representada en el arcano 19 en los rayos que vemos en el Sol, donde hay unos que son bien puntiagudos, otros son ondulados. Son dos modos de la energía que recibimos del Sol, la energía física, vital, la energía de vida, de crecimiento, y también una energía más sutil, que es la energía psíquica o metafísica del espíritu del Sol, no solo de la estrella visible que vemos en el cielo, sino el lado espiritual. Este arcano no es que representa la imagen de un paraíso terrenal perdido, ¿no? No es la idea tanto del paraíso perdido, eso aparece un poco en algunos mazos en el arcano número 6, sino que más bien es el arcano 19, está muy adelante en el recorrido. Representa más bien una promesa de un nuevo Edén donde la civilización, donde la humanidad finalmente puede trabajar unificada en el amor, trabaja unida en un estado de plena alegría. Todas estas cartas que te mostrábamos, diferentes variantes de este mismo arquetipo, muestran escenas muy alegres, de mucha unión, donde juntos, por ejemplo, estos dos jóvenes en el tarot de Oswald Wirth, juntos, por ejemplo, están construyendo, están como integrados, ¿no? Mimetizados, pareciera ese muro que tienen atrás. Juntos lo fueron construyendo con los tres colores que representan la Trinidad, la fuerza, la inteligencia y el sentimiento, todo esto trabajando en una misma dirección. Y así como
Adán y Eva en el paraíso cosechaban los frutos necesarios para la vida de cada día, estos dos personajes que vienen a ser ya hijos del sol, han sido iluminados, han pasado por todo un proceso de muchas pruebas y de mucho desarrollo, están en un estado de satisfacción, están en un estado de amor fraternal que los une, no piensan en quitarse el uno al otro, no piensan en acumular las riquezas que van obteniendo, sino que ese es el lado más elevado del arquetipo de Géminis, desapegado en el sentido positivo, atesora más la experiencia y la unión con los otros, su experiencia incluso más mental, sus conocimientos, sus relaciones, las vivencias que va juntando, los recuerdos que va teniendo, atesora más eso que los bienes y lo que lo ata a la tierra en el sentido negativo, que puede ser muchas veces motivo de desunión, motivo de discordia, ¿no? Aquí ya todo eso queda atrás. Esta carta nos muestra una verdadera felicidad dada por un buen estado de ánimo. Es una carta que nos invita a un estado de ánimo muy entusiasta, muy positivo, en el que predomina y creemos y vemos la existencia del amor y la belleza. Y había una frase de un alquimista italiano que se puede relacionar con esta imagen tan linda, que es que el amor en su integridad es una iniciación sublime. Es suficiente amar para asomarse al abismo de lo infinito. El sol nos conecta con ese infinito y por eso te invitamos, si te gusta el tarot, si te gustan estos conocimientos, si te interesa saber más, a que puedas aprenderlo. Cualquier persona puede aprender a usar esta herramienta en su día a día, donde se vuelve bastante importante y también interesante para adquirir otro conocimiento y conectar las cartas con otras experiencias, poder profundizar en lo que todos estos símbolos nos traen. A esto nos abocamos en el curso de tarot. Ahora te vamos a compartir la invitación, la información, y también te invitamos que si te gustó el video le puedas dejar tu me gusta, suscribirte al canal, activar las notificaciones para enterarte de los próximos videos. Estamos en el tercero recién de esta serie. Vamos a hacer todo el zodíaco, vamos a ver todos los arquetipos zodiacales, con qué arcanos se relacionan, y esto nos ayuda a encontrar más relaciones, más secretos de estas imágenes que están presentes y guiando nuestra vida. Hoy hablamos de Géminis y su lado afectivo, su lado desconocido. Te esperamos para más de esta serie, la otra cara de los 12 signos. Y también te esperamos en el curso de tarot y los arquetipos de Jung, donde profundizamos en cómo usar esta herramienta en el día a día. Nos vamos despidiendo, te dejamos la invitación. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.